Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Ildemaro Villarruel, él es ministro de Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Estamos en un momento en que la gente está exigiendo más vivienda, porque naturalmente se incrementa la población, ¿no? Claro. Frente a eso, ¿cuáles son los planes que tiene tu ministerio? Mira, sí, todo el tiempo las sociedades mantienen una tasa de crecimiento permanente. La de Venezuela oscila entre el 1.7 y 2.2%, lo que quiere decir que anualmente en una población de 31 millones de personas estamos hablando de cerca de 630.000 personas al año, ¿no? Que en ese crecimiento gestacional social llega un momento que requieren vivienda, se embaraza, se gradúa, se casan y por cualquier otra necesidad surge la necesidad de conseguirles una vivienda. Eso ha determinado el número que ha impuesto como meta y como plan nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que partió del censo de una necesidad en toda la población en el año 2011 y que hoy ha logrado mantener ese dinamismo. Nuestros planes están asociados al Plan de la Patria, que establece en su objetivo número 5, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie, y especialmente en su objetivo número 5.4, que es contribuir con un modelo de ciudades y urbanismo y edificaciones ecosocialistas. Es decir, hay toda una estructura de planificación que ha permitido que la Gran Misión Vivienda Venezuela de manera oportuna vaya adaptándose a los cambios, especialmente los que ha producido la crisis de la guerra económica y de la situación inducida, pero también de la pandemia, ¿no? que afectó la operatividad, el aspecto logístico de la construcción en general y que impacta la construcción de vivienda. Y como hablamos de plan y es hacia el futuro, nosotros este año nos hemos propuesto retomar la meta de 500.000 viviendas al año, reforzado con dos estrategias de ese plan. La primera, el poder popular, la autoconstrucción, y la otra, que tiene que ver con la incorporación cada día más de empresas serias constructoras que utilizan el sistema petroinmobiliario que permite garantizar el escudo de uno de los vértices, que es el vértice financiero. Me preguntaste por el plan que tenemos, poco esbozarte lo que ha sido y hacia dónde nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros ha apuntalado esta gran misión que gracias a su visión y decisiones oportunas hoy se mantiene activa, construyendo vivienda y entregando y visibilizándola en todo el país. Si yo te preguntara, en este momento, desde que tú estás en el ministerio, ¿cuántas viviendas ha entregado y cuál es el déficit de vivienda en este momento? Mira, debo comenzar con el déficit de vivienda cuando comenzó la Gran Misión Vivienda Venezuela. La Gran Misión Vivienda Venezuela se sustentó en un censo poblacional de déficit de vivienda, de necesidad de vivienda que hizo mi comandante supremo Hugo Chávez, donde se determinó 2.5 millones de viviendas, el déficit aspiracional que se recogió de este censo. Las estadísticas apuntan a cerca de 1.900.000. Nosotros venimos construyendo una tasa, tomando en cuenta los próximos 10 años, que se ubican ahorita estamos construyendo el año pasado 400.000, 500.000, pero los primeros años se ubicaba en 137.000 y fuimos ascendiendo. Así que tenemos un promedio de 350.000 viviendas al año y el déficit actual se ubica en cerca del 1.100.000 viviendas en toda la población. En el pasado existió aquí el Banco Obrero, yo no había nacido tampoco y tú tampoco, ¿no? Pero me cuentan. Y se construyeron urbanizaciones como el 23 de enero, todas esas urbanizaciones que hoy son íconos de lo que fue las obras de vivienda en Venezuela, ¿no? De la Cuarta República. De la Cuarta República. Frente a eso, ¿ustedes qué han hecho? Bueno, mira, yo pienso que la respuesta está en transitar por las vías terrestres, inclusive aéreas de nuestro país. Todo el mundo se ha tropezado, todo el que sale de su casa y va a otra parroquia, a otro municipio, a otro estado, se consigue
con una infraestructura, un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela en todo el país. Frente a eso, por ejemplo, nosotros, ¿cuál? bueno, Ciudad Tiuna, por ejemplo, aquí, Ciudad Hugo Chávez en Yaracuy, en San Felipe, Ciudad Caribia, Ciudad Comandante Hugo Chávez en Catialamar cuando llegas al aeropuerto. Te estamos hablando de 1.175 urbanismos, Carlos, de 40 viviendas concentradas hacia arriba, Ahora, hasta 3.000 y casi cerca de las 4.000 viviendas, como es Ciudad Caribia en la actualidad y que sigue en una progresiva de crecimiento. ¿ustedes tienen el apoyo para la construcción de vivienda concentrado en Caracas? No, sí, casualmente ese era el otro aspecto que te iba a señalar. Tú los urbanismos íconos de la Cuarta República que mencionaste, todos son en Caracas. Ajá. Cuando yo te mencioné en San Felipe, te estoy hablando del estado de Yaracuy. Cuando te hablo de Ciudad Caribia, te estoy hablando en La Guaira. Pero te puedo hablar de grandes urbanismos en el estado Zulia, en el estado Bolívar, Gigante Hugo Chávez. Es decir, en todas las grandes capitales hubo una política amplia que obedecía a un plan de desarrollo económico y que ahora tiene como guía al plan de la patria y que se orienta a el desarrollo económico y la situación de necesidad. En Falcón, por ejemplo, que es mi estado, ¿qué han hecho? Oye, allá tenemos en Los Taques el urbanismo. Los Taques hacia Paraguaná. Sí, eso es hacia Paraguaná, en Coro. Acabamos de inaugurar Las Delicias, ahí entregamos 76 viviendas, estamos terminando 52 con una proyección de 350 viviendas en Coro del estado Falcón. Pero igual te puedo hablar de Maturín, Amarilis, otro urbanismo. Es decir, en Aragua tienes el urbanismo que se construyó con el convenio chino, también tiene el nombre de Chávez. Yo pienso que esta política tiene como cualidad que se ha desplegado en lo territorial. Porque además te debo decir, permíteme complementarte, ¿no? Tú sabes que nosotros hoy somos el 95% de población urbanizada, claro, pero tenemos una gran población rural. Hoy el 70% de las viviendas que se construyen son viviendas aisladas por la metodología de autoconstrucción. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, la atención a nuestra población. Tenemos que ir a un receso, regresamos. Adelante, Carlos. Aquí leo en un medio que se llama El Pitazo, abogado, confiscación de bienes de migrantes es inconstitucional. Se está hablando de confiscaciones. ¿Eso es posible? En la Gran Misión Vivienda Venezuela eso no existe. Nosotros no confiscamos ni separamos a una familia de su hogar. La Gran Misión Vivienda Venezuela tiene como principio, valor, razón de creación, hacer hogares, construir viviendas para darle la posibilidad a la familia de hacer hogares. Categóricamente no, y mucho menos a extranjeros, a inmigrantes. Yo debo decirte, nuestra estadística que la mostró nuestro comandante presidente el 30 de diciembre, cuando entregamos el hito 3.400.000, Carlos, mostró la estadística de que el 18% de los beneficios de vivienda que se han entregado a inmigrantes legales en nuestro país. Y de ese 18%, que es cerca de 435.000 viviendas, se han entregado a colombianos el 82% dentro del grupo de inmigrantes. Lo que te dice a ti... ¿Solo colombianos reparten ustedes? No, te dije que era el 18% del total de lo que se ha entregado de vivienda, porque tenemos una gran población inmigrante en nuestro país histórica, tú lo sabes. Por eso. Entonces ellos también son seres humanos que deben nuestro respeto, nuestra atención, y así como los atendemos en salud en esta pandemia, también le hemos dado a lo largo de estos 10 años que va a cumplir la Gran Misión Vivienda Venezuela a finales de abril, le hemos dado la atención. Tenemos testimonio de participación de nuestros inmigrantes que han venido a aportar a nuestra patria. Quien nos está oyendo, nosotros nos ven también en los barrios, en la clase media, ellos se preguntan, lo que está hablando el ministro, ¿cómo accedo yo a una vivienda si no tengo y estoy pagando alquiler? ¿Qué debo hacer? Bueno, mira, primero que no hay ningún tipo de discriminación, ni religiosa, ni política, ni ideológica. Todo venezolano lo único que necesita es tener la necesidad de vivienda. ¿Están exigiendo el carnet de la patria?
El carnet de la patria es un instrumento que facilita, es un instrumento que agiliza. ¿Y quien no tenga el carnet de la patria? Bueno, lo invitamos a que tome el carnet de la patria Primero, para agilizarlo. antes de la vivienda. Pero te aclaro, no le impide el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda es un derecho constitucional establecido en el artículo 82. Entonces puede registrarse en el sistema de gestión de vivienda, acudir a los órganos municipales, al órgano estatal de vivienda, y próximamente mi comandante presidente ordenó la creación de los órganos comunales del buen vivir. ¿Cómo se registra uno que te está viendo para acceder a esas posibilidades? Bueno, uno se inscribe en la página del Ministerio de Hábitat y Vivienda. ¿Cuál es la página? minvi.gov.ve. Y tiene el otro mecanismo que es a través de la página Patria, ¿verdad? A través de la página Patria, sin tener el carnet, puede comenzar a hacer su registro para incorporarse. Yo debo aclararte, Carlos, o sea, el carnet de la patria no es ningún instrumento nocivo para la salud. El carnet de la patria sí es necesario para agilizar la política social, así como la licencia de conducir. Porque pudieran preguntarse a qué para manejar yo necesito una licencia de conducir. Con el carnet de la patria lo tienen identificado, lo tienen señalado. Y con la cédula, ¿qué significa? Yo pienso que es normal que cualquier Estado, cualquier sociedad, en búsqueda de organizarse, de generar un nivel de orden, establezca mecanismos para el manejo de la identidad de las personas y, en este caso, de una política social más eficiente. ¿Tienen que inscribirse en el PSU también? No, para nada. Eso es otra cosa totalmente. El carnet de la patria es un mecanismo para la política social que no discrimina. Cuando tú te inscribes en el carnet de la patria, no te preguntan de qué partido eres. Para nada. Es totalmente abierto y lo único que te preguntan, sobre todo, cuáles son tus necesidades de salud, de educación y de vivienda. Este muchacho se va a inscribir en el carnet de la patria, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde ir? ¿Y cuánto tiempo tiene que esperar para que le venga el carnet? No, mira. Y después, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para que le den la casa? No, bueno, fíjate, en el carnet de la patria está la página Patria para inscribirse. Ya una vez inscrito, ya comienza a estar dentro del registro de los beneficios de la política social de nuestro gobierno. El carnet de la patria se va entregando con jornadas masivas de carnetización del documento físico, que ya en realidad no es necesario en términos de que tenemos toda una plataforma de registro digital con su código, con su usuario. Y él registra su necesidad de vivienda. Ese es un mecanismo. El otro es cuando los miembros de Somos Venezuela, ¿verdad?, que es un movimiento social que complementa la acción de búsqueda de la necesidad, lo captan con los celulares, con la plataforma. ¿Ese es de María Corina, Somos Venezuela? No, ese no es de María Corina. Bueno. Somos Venezuela fue un movimiento creado por la Revolución para mejorar el acceso de la población a la necesidad. ¿Qué tienen esas? Mira, yo tengo tarjetones? Aquí... Bueno, vine preparado para el examen, Carlos. Está bien. Mira, nosotros, como te dije, nosotros en nuestros planes tenemos dos estrategias fundamentales que ha ordenado nuestro comandante presidente. Primero, él nos dijo aumentar la autoconstrucción a un 70% con nuestro poder popular organizado. Y eso lo hemos venido logrando, y fue un bastión. Yo lo llamaría el antídoto contra la pandemia en el año 2020, porque la familia autoconstruye. Y el otro método es un método que desde el año 2017 nuestro comandante presidente viene anunciando, que es la utilización del petro como moneda de intercambio, de reserva y de registro de valor. Tú ves aquí el ciclo económico de la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Qué es eso del petro? ¿Tú lo conoces? Claro que sí lo conozco, lo estoy usando con todos los constructores. Los constructores que han construido viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela tienen petros en sus manos. Tenemos un conjunto de empresas en todo el país que han recibido pago en petro. ¿Los bancos reciben petro? Los bancos no reciben petro porque está en esa plena implementación, pero ellos lo intercambian por materiales. ¿Ves? Y en la plataforma Patria cada vez más vamos aumentando el uso del petro para al mercado con un petro. Para pagar los impuestos. ¿Puede al mercado con un petro? Puede pagar los impuestos, próximamente podrá ir a un mercado. Como puedes ir en Europa hoy a pagar con Bitcoin, antes no se podía. Nuestro presidente está anunciando para este año, Carlos, el impulso de la moneda digital. ¿Ves? La digitalización de la economía. Fíjate que ya comenzaron en Petare, leí en el periódico hoy, ya se van a comenzar a pagar los pasajes vía digital, se activaron las cuentas de los transportistas. Si otros países, otras sociedades han podido, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Entonces, el petro es eso. Explícale eso a la gente. Tú te embarcas en un autobús y ¿cómo pagas digitalmente? Bueno, ¿Qué le dices tú al chofer del autobús? Bueno, tenemos los celulares, el carnet, introduces tu
tu cédula de identidad, metes tu código, ¿verdad? Que lo tienes tú. ¿Cómo haces tú para pagar con una tarjeta en una panadería? Tú has pagado con tarjeta de débito. Ese celular no funciona como ocurre muchas veces. Pero tienes tu tarjeta de débito. Tú has usado tu tarjeta de débito, Carlos, ¿verdad? Claro. Bueno, igual pagas con una tarjeta de débito donde tú la introduces en un dispositivo de captación, metes tu clave y pagaste. Y eso se descuenta de tu cuenta de ahorro o cuenta corriente. No me dejaste, si me permites, explico un momentico. Explícalo. Ok, simplemente decir que la Gran Misión Vivienda Venezuela ha generado, ha activado su sistema económico. El sistema económico está contemplado por quien necesita y quien produce. En el vértice financiero ingresan los petros que se le pagan a los constructores por cada vivienda. Ese petro que recibe el constructor, que tú dices que no se lo reciben afuera, lo utiliza para pagar los materiales que recibe a Construpatria, que es la corporación logística. Ella a su vez le paga a las empresas, particularmente Petrocasa, Corporación Socialista de Cemento, la Corporación Siderúrgica, y ella le paga a los trabajadores para que estos a su vez paguen los beneficios de vivienda y reinserten el petro, generando lo que en la teoría monetaria se llama la dinamización monetaria de ese sistema económico. Eso es lo que ha permitido contrarrestar la afectación que ha tenido nuestro Bolívar, además de haber sido una estrategia temprana que implementó nuestro comandante, presidente Nicolás Maduro. ¿Qué otra cosa tienes ahí para decirnos que pueda interesarle a la gente? No, mucho. Mira, lo otro es comentarles que nosotros en la Gran Misión Vivienda Venezuela, porque muchas personas, nuestro comandante presidente lo denominó el milagro del año 2020, un milagro que se construyó con el esfuerzo de nuestro pueblo. Pero también hay secretos importantes que conozca la gente. La vivienda que construimos en la Gran Misión Vivienda Venezuela, comparativamente con los países en Latinoamérica, se tiene un costo de producción en un 50% por debajo. Primero, porque la tierra, ¿verdad?, se accede a precio justo, tanto la tierra pública como la tierra privada. Segundo, porque los materiales que se obtienen de la producción de las empresas públicas se obtiene a bajo costo para los proyectos. Segundo, los créditos que se le dan a los constructores, ¿verdad?, tienen una baja tasa activa de interés, lo que reduce los costos. Y por último, están exentos de taxaciones por ser una política social. Todo eso conlleva a que nuestras viviendas estén valoradas en un 50% por debajo de lo que cuesta una vivienda, por decirte, en Colombia, en República Dominicana o en cualquier país que no tenga una política social integral de vivienda. Y en ese momento, la gente que migra hacia Venezuela, no solo colombianos, dominicanos, peruanos, si ellos necesitan resolver el problema de vivienda, tienen acceso a los planes de ustedes. Como todo migrante y como hemos visto, ellos al constituirse en un ciudadano, ¿verdad?, acreedor de derechos y también acreedor a cumplir con los deberes, él puede acceder al carnet de la patria. ¿Tiene que nacionalizarse? Tiene que estar legalmente en Venezuela. Nacionalizarse sería un estadio posterior. Si él está legalmente en Venezuela, tiene acceso a todos los beneficios, inclusive a la vacuna que comentábamos, y a la vivienda como un derecho social. Y seguramente muchos de ellos han encontrado en nuestro país el abrazo protector que es difícil conseguir en otras latitudes. Así que bienvenido. ¿Tú te vacunaste? Yo no me he vacunado, pero tuve COVID y me puse todas las medicinas necesarias retrovirales para poder recuperarme gracias a un sistema de salud que no me atendió a mí solamente por ser ministro, a mis trabajadores del ministerio. Todos los que han tenido COVID han conseguido un lugar, un médico, unas medicinas donde atenderse. ¿Cómo detecta el COVID una persona que se contamina? Yo te diría, yo pienso que el especialista para esa respuesta es el ministro de Salud. Sin embargo, basado en mi experiencia, que no es oficial, hay un periodo de incubación de entre 4 y 6 días que manifiesta un tipo de síntoma que, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, se refiere con malestar general de la salud de la persona, y los exámenes que hacemos en nuestro país, que son gratuitos y que están accesibles a la población, permiten determinar con bastante certeza científica si usted está contaminado con COVID. ¿Eso se transmite de persona a persona?
Bueno, según lo que dice la Organización Mundial de Salud, ¿Ok? sí, Carlos. Aún después de que el tipo se haya curado. Te No, lo digo para cuidarme aquí. sí. Bueno. Mira, tenemos el tapabocas, Ok. que es una de las medidas muy eficientes para prevenir la contaminación. Bueno, tú estás repartiendo tapabocas en el ministerio. Sí, claro, ¿Qué? claro, y tenemos nuestro sitio para Gratuito. hacernos los exámenes también y atender a nuestro pueblo trabajador. Bueno, gracias por A venir tu al orden, programa. a tu orden, Carlos. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte vamos a conversar con un especialista en esto que estamos hablando, infectología. Se llama Julio Castro. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, ahora estoy con el doctor Julio Castro, médico infectólogo, muy conocido justamente por esa actividad humanitaria que él realiza en el país hace mucho tiempo y un gran profesional, con tu permiso. Gracias, Carlos. Bienvenido. Gracias. ¿Cuál es la situación, sinceramente hablando, de esta enfermedad que llaman COVID en Venezuela concretamente? ¿Y qué se está haciendo? Fíjate, yo creo que hay que ver diferentes indicadores de salud que tienen que ver con la epidemia. En el caso venezolano, tenemos el primer indicador que son los datos oficiales del Ministerio de Salud, donde hasta el domingo pasado habían aproximadamente 110.000 casos y 1.100 fallecidos. Ese número tiene una tendencia, según los números de PCR, ¿okay?, que es el valor que reportan diariamente, hay una tendencia a estabilidad en las últimas semanas. ¿Okay? Hay semanas un poquito más altas, un poquito más bajas, pero en promedio diríamos las últimas 6 semanas, que son las últimas semanas de diciembre, o sea, diciembre y enero, diríamos cierta estabilidad en uno de los momentos, en el momento más bajo de la epidemia en el país. Si ves los datos de PCR oficiales. Si tú ves otros datos, por ejemplo, nosotros a través de una cosa que se llama la Encuesta Nacional de Hospitales, monitoreamos el número de personas que llegan a las emergencias con síntomas que definimos clínicamente como infección respiratoria aguda. ¿Okay? Personas que tienen síntomas respiratorios. Esa definición no es exactamente igual a PCR positivo, es una vigilancia clínica. La tendencia es diferente. La tendencia dice que en las últimas 6 semanas tienes un aumento progresivo de casos de un promedio de 8 a 10% más cada semana durante las últimas 6 semanas. Entonces, son dos escenarios diferentes, ¿ok? Yo creo que el monitoreo de la vigilancia clínica en este momento es más temprano que el resultado de los PCR, porque si tú no haces suficientes PCR, si no haces suficientes pruebas, no vas a detectar todos los pacientes que tienes. Y lamentablemente Venezuela es el país cuya tasa de PCR per cápita es la peor del continente, de la región de América. Entonces, hay una limitación en el número de PCR que hace, por lo tanto, empieza a pasar que los casos de PCR por día no reflejan lo que está pasando en la epidemia en el país y puede ser que la vigilancia clínica sí te diga qué está pasando en el país. En Venezuela concretamente, en Caracas, ¿cómo está eso? Fíjate, yo diría en este momento, si tú ves por regiones, occidente del país tiene el mayor crecimiento de casos, fundamentalmente Zulia, Táchira, Mérida, algo de Lara, Falcón, y la zona metropolitana siempre ha sido una zona de alta transmisión. Obviamente tiene que ver con el mayor número de casos, pero no deberías compararlo por tasas. Tú no puedes comparar una población que tiene 6 millones de habitantes con el área metropolitana de Caracas o 4 millones con una zona semirural. Okay. En términos de casos, deberías compararlo por tasa, pero siempre el área metropolitana ha sido un área de alta transmisión y en este momento la transmisión pareciera estar cargada sobre la zona occidente del país. Occidente está más cargado que Caracas, en ese sentido. Depende, las tasas cambian. Las tasas cambian de semana a semana, pero pareciera que en Zulia, Táchira y Mérida hay más transmisión en este momento, ajustado por tasa de habitantes. ¿Por qué ocurre eso? Y en Caracas, con una población muy superior, hay menos casos. Bueno, porque la dinámica de la transmisión del virus obedece a una serie de factores que no comprendemos bien en el mundo entero. ¿Okay? Si ves, por ejemplo, los datos europeos y Norteamérica, donde se está produciendo una muy alta transmisión en este momento, lo mismo que, por ejemplo, Brasil, Perú, inclusive Colombia, Panamá viene a la segunda ola de entrada, ya en la segunda ola fuerte,
hay dinámicas de transmisión antropológica que tienen que ver cómo el ser humano conecta uno con otro. Entonces, si utilizas menos tapabocas, si la gente está saliendo más para la calle, si hay más comercio, si hay más actividades que permitan la transmisibilidad, y eso es lo que estamos viendo en Europa ahorita, consecuencia de la relajación de las medidas después del verano, y es la consecuencia de lo que estamos viendo ahorita, aumenta la transmisión. Entonces, es probable que en este momento esas mismas explicaciones digan por qué hay primero o más casos en este momento en Occidente, como pasó al principio de la epidemia. Acuérdate que, digamos, los casos notorios del mercado de las pulgas en el estado Zulia fue como el primer campanazo de transmisión fuerte en el país, y posteriormente la transmisión fue aumentando de occidente a oriente sur. Esa fue como la secuencia que tuvo durante la primera onda, y pareciera que va a ser la misma dinámica en la segunda onda. ¿Eso se produce en sectores de bajos recursos o no o en sectores de clase media, en sectores de clase alta? Una de las dificultades que tenemos para hacer un análisis más profundo de la situación es que no hay datos oficiales. El Boletín Epidemiológico Nacional, que es una herramienta de seguimiento epidemiológico que los gobiernos tienen el compromiso de hacerlos, tiene 4 años que no sale publicado. Y eso es una debilidad tremenda para poder hacer análisis más profundo. Entonces, fuera del número de casos positivos que hay y la distribución por estado, no podemos saber cuál es la tasa comparativa entre barrios o entre zonas de bajos recursos contra zonas de mediano o alto recurso, porque depende de dónde catalogues tú la persona. No es lo mismo que te pongan la dirección que tienes en, suponte, tu trabajo, de donde te diagnosticaron. Suponte que en diciembre fuiste a visitar a tu mamá que vive en San Cristóbal y te diagnosticaron allá. A lo mejor ese caso lo ponen como de San Cristóbal y tú vives en Caracas. Esas son cosas que hay que corregirla con la data. ¿Estamos preparados a nivel de clínicas públicas y privadas para atender un brote o un rebrote en Venezuela? Depende de la intensidad del rebrote, ¿okay? Porque esto es un fenómeno dinámico que se va moviendo. Entonces, en este momento, las tasas de ocupación que ocurren en el país están por debajo de la tasa máxima de ocupación de los hospitales. Pero eso es un fenómeno que va aumentando y que no puedes predecir qué tan alto va a llegar. Ahora, una de las cosas de esta enfermedad que me preocupa mucho es que no tiene tratamiento. En general no. Los tratamientos que se han ensayado en el mundo tienen un efecto marginal sobre la capacidad de evitar que una enfermedad leve se convierta en una enfermedad severa. Básicamente lo que está probado en el mundo, en términos generales, es el uso de Remdesivir, que es un antiviral, la utilización de cortisona, esteroide, y la utilización de... ¿Pero el Remdesivir se usa antes o después? No, se usa una vez que tienes la enfermedad. La indicación mundial del Remdesivir en pacientes que tienen clínica y datos que demuestran que tienes coronavirus y debes tener insuficiencia respiratoria. Un caso de coronavirus simple que no tiene insuficiencia respiratoria no es candidato a Remdesivir. ¿Y la hay en Venezuela? Sí, hay disponible en Venezuela, hay disponible tanto por la vía comercial, puedes comprarlo, tiene un costo importante, no es una medicina barata, y hay una estrategia gubernamental. ¿Cuánto cuesta? Cuesta alrededor de entre 150 y $300 cada ampolla. Se utilizan 6 ampollas, estamos hablando de casi $2.000. Si tienes que pagarlo. Claro. Hay una estrategia gubernamental a través del Ministerio de Salud que en teoría se pueden acceder a los hospitales y el acceso no es tan fácil como uno pensaría, pero hay esas dos vías. ¿Se está haciendo en hospitales públicos? No. Dice, no. Yo no tengo ese monitoreo de los hospitales públicos del uso de Remdesivir en este momento, pero en algún momento lo hacía. Tú hacías un informe, enviabas el informe al distrito sanitario y te daban el Remdesivir relacionado con ese informe, pero digamos eso... ¿Y en la clínica privada está ingresando mucha gente o no? Nosotros nos gusta utilizar términos de mucho o poco. Estamos ingresando más gente ahorita de lo que estábamos ingresando hace un mes, claramente, al menos en el área metropolitana de Caracas. Ahora, una persona que ingrese mañana a una clínica, ¿está condenado a morir? ¿Está condenado a estar mucho tiempo en la clínica? ¿Cuál es su suerte? Fíjate, la gente que ingresa en su mayoría, en su gran mayoría, es personas que ya tienen criterios de insuficiencia respiratoria, ¿ok? Con su respiración espontánea, sin recibir oxígeno, con el oxígeno del ambiente, sus niveles de oxígeno en su sangre están bajos. Esa es la definición de insuficiencia respiratoria. Esos pacientes son los que deben estar hospitalizados. Del 100% que se hospitaliza, aproximadamente del 100%, un 8 a 9% requieren terapia intensiva en la evolución de esa enfermedad.
Y de los que ingresan a terapia intensiva, la data en el mundo es que aproximadamente 50% de los que van a terapia intensiva fallecen. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que el 90 y tanto por ciento de los pacientes tienen un curso que están hospitalizados, reciben tratamiento, oxígeno fundamentalmente, y se van a su casa a hacer la convalecencia en su casa. Entonces, la mortalidad, depende cómo la mida, obedece al 1% de todos los que se infectaron, o cerca del 1%, y aproximadamente un 7-8% de todos los que se hospitalizan. Antes se pensaba que ese era un problema hace poco, solo de ancianos. Ahora dicen que los jóvenes están contaminados. ¿Qué pasó ahí? Hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la capacidad de transmisión y otra cosa es la capacidad de enfermarse. La capacidad de transmisión es estándar en todas las edades. Los niños transmiten, los jóvenes transmiten, los viejos transmiten. Ahora, la capacidad de enfermarse gravemente sí es una línea muy empinada donde los de mayor edad tienen mayor riesgo de tener enfermedad severa y por lo tanto de morir. Entonces, cómo se sufre la enfermedad no es igual entre los jóvenes y entre los mayores, pero en términos de transmisión todos transmiten la enfermedad. ¿Todos? Tienen la capacidad de transmitir la enfermedad. O sea, los niños, a pesar de que no tengan muchos síntomas y no tengan enfermedad severa, pueden transmitirle la enfermedad a sus abuelitos, a sus papás, etcétera, etcétera. Claro, pero en el caso de los jóvenes, no hablamos de los niños, de los jóvenes, ya de 20, 25, hasta 50 años, por ejemplo, ellos tienen más posibilidades de sobrevivir. Sí, ciertamente tienen más posibilidades de sobrevivir, pero a medida que va moviéndose la epidemia, sobre todo en los países donde hay datos, en la mayoría que el grupo poblacional de mayor edad empieza a estar ya afectado y por lo tanto inmune, la epidemia empieza a atacar o va a moverse hacia edades menores de lo que había atacado en la primera onda, porque la mayoría de los que se infectan, que quedan inmunes, ya pasan por lo menos un año con anticuerpos y no vuelven a tener enfermedad. Entonces, el virus se mueve hacia grupos de menor edad, a diferencia de lo que pasó durante el principio de la epidemia. Eso se contagia en el aire. Se contagia fundamentalmente por transmisión directa, ¿ok? Una persona que tiene virus en sus secreciones respiratorias, a través de gotas de saliva, llega a tus manos, llega a tu sistema respiratorio e inhalas e ingresa. Pero eso significa que tú vas caminando por Caracas y puedes adquirir el virus. Siempre que tengas contacto en menos de 2 metros con la persona que tiene el virus, si tú estás a esta distancia, que estamos a más de 2 metros, el riesgo es infinitesimalmente bajo. Pero el riesgo aumenta en espacio cerrado y en distancia corta entre una persona que tiene virus y una persona que no tiene virus. ¿Cuál sería tu recomendación a los pacientes cuando van a un mercado, cuando van a un supermercado, cuando están en un sitio donde haya mucha gente o poca o alguna gente? Fíjate, ¿qué pasa? Creo que no debemos bajar la guardia. Tenemos una excelente noticia para el año 2021, que es la aparición de las vacunas, que es un tema que va a durar todo el año 2021. Lo que es importante que la gente entienda es que la caída de la epidemia, no se va a producir en el año 2021 por efecto de la vacuna, sino en todo caso al final. Entonces, ¿eso qué significa para el ciudadano común? Que tienes que usar tapaboca, que no puedes ir a lugares cerrados, que tienes que evitar la aglomeración de personas, que tienes que seguir lavándote las manos, que hay una serie de actividades que son de muy alto riesgo, en particular las actividades con muchas personas en espacios cerrados que pueden aumentar la transmisión, y eso significa que todo el 2021, con toda seguridad, vamos a mantener un número importante de normas de prevención para evitar contagiar. Eso es lo más importante. Y las vacunas van a hacer su efecto, o van a generar su efecto progresivamente, y lo vamos a ver en el mundo entero, el impacto de la vacunación masiva al final del año 2021. ¿Es lo que llaman la Sputnik 5? Bueno, es una de ellas. Hay aproximadamente 18 candidatos de vacuna en fase 3, casi 40 candidatos de vacuna en Pero fase en este 2. momento, ¿cuál se está utilizando? En Venezuela ninguna. Ninguna. A nivel masivo, hay una parte de un estudio fase 3 que el Instituto Gamaleya, que es quien produjo la vacuna Sputnik, está haciendo en Venezuela y se están reclutando todavía voluntarios para eso. Pero vacuna masiva, como se está haciendo, por ejemplo, en Norteamérica, se está haciendo en Inglaterra, se está haciendo en Alemania, en América Latina, con la sola excepción quizás de Argentina, no hay vacunación masiva todavía al día de hoy. Aquí veo que Argentina aprueba la vacuna rusa. ¿Qué tal? Venezuela también. Entiendo que el Instituto Nacional de Rafael Rangel hizo una aprobación de emergencia para la vacuna rusa. El problema que tenemos con la vacuna rusa... No ha llegado. No ha llegado para vacunación masiva. Llegó para el estudio, no para vacunar a todo el mundo. El problema que hay hasta el momento, hasta el día de hoy con la vacuna rusa, que esperemos se resuelva en algún momento pronto, es que la vacuna rusa no ha publicado científicamente sus datos de efectividad y seguridad de fase 3, como sí está publicado con la vacuna de Pfizer,
con la vacuna de Moderna y AstraZeneca. Ya están publicados internacionalmente. Entonces, la utilización de una vacuna que no tiene la patente de corso, por ponerlo de alguna manera, de la publicación científica, es una debilidad en los países. Es algo que debería solucionarse en relativamente pocas semanas. Aquí estamos ya a la última pregunta. ¿Una variante de coronavirus podría evadir parcialmente la protección de las vacunas? Sí, es posible. Hasta ahora las variantes conocidas, hasta el momento, que son las que están fundamentalmente en el sur de Inglaterra y en Sudáfrica, según la información de los productores de vacunas, no afecta la efectividad de la vacuna de estas dos cepas, pero las variantes tenemos que seguirlas estudiando en el próximo año. ¿Cuál es tu consejo a la gente, por ejemplo, que viaja en los aviones? Uno, trata de viajar solo para cosas que sean importantes o que sean imprescindibles. ¿Okay? No creo que sea momento de viajar solamente por razones de hacer turismo, etcétera, etcétera. Si usted tiene que ver un familiar que está enfermo, si tiene que hacer, porque su trabajo, es su negocio, es otra historia. ¿Por qué? Porque viajar está claro que es un fenómeno de alto riesgo, porque vas a estar en un avión que es un ambiente cerrado durante un número importante de horas. Entonces, y expuesto a virus que no son los virus que a lo mejor están en tu entorno. Entonces, viajar sigue siendo una situación de riesgo. Y en los aviones no hay protección, y tú no puedes protegerte en un avión. Bueno, la misma que utilizas, que tenemos tú y yo ahorita, que es usar tapabocas y una careta eventualmente. ¿Y eso te protege en un avión? Te protege parcialmente. Si tú estás sentado al lado, ¿sabes cómo son las sillitas en los aviones? Sí, claro. Y venden el cupo completo y tienes una persona al lado que tiene coronavirus y pasas 11 horas en un avión, el riesgo es casi 100% de que te contagie. ¿Y pasas 4? Sí, es altísimo también. Sí. Más de 20 minutos de una persona que tiene virus, que está sacando virus por su sistema respiratorio, ya se considera una exposición eficiente. Pues no puedes viajar en avión ni a los teques, pues. Bueno, es complicado, por eso te digo que viajar todavía sigue siendo una condición de riesgo. Cuando la gente se saluda ahora, una modalidad, codo, eso es bueno, eso protege. Fíjate, mientras menos contacto con la otra persona, mejor. De eso estamos hablando, del distanciamiento social. Hay que mantener la distancia. Yo creo que debemos hacer una agenda para guardar los abrazos. Ni con el puño ni con el codo. No, mientras menos te toques mejor, claro. Porque tú puedes tener el virus en tus manos, sobre todo si no tienes la norma importante, lavate las manos muy repetidamente durante el día. Saludarnos el ejito. Alerta siempre. Sí, saludo así tipo Boyasca o saludo Dalai Lama, lo que usted quiera, pero evitar el contacto físico sigue siendo una norma importante. Las cepas. Fíjate, las variantes, ¿qué hay que decir de las variantes? Uno, conocemos poco sobre ellas, ¿ok? Todavía es muy preliminar. Hasta ahora, el pico de casos de transmisión que hay en Norteamérica y que hay en Europa en este momento, y muy probablemente en Sudamérica, no obedece a las variantes o cepas. Obedece a aumento de la transmisión producto del relajamiento de las medidas. Pero es probable que en los próximos meses empecemos a ver variantes o cepas en diferentes partes del mundo que puedan afectar la vacuna o que puedan aumentar la transmisión. Eso está por verse y hay que dejar que el mundo científico haga lo que le corresponde. Yo creo que para los efectos de nuestro tema todavía lo de la variante es muy preliminar y yo no me gustaría en este momento en Venezuela por el tema de la cepa. Me gustaría por otros problemas, pero no por el de la cepa, pero sí hay que poner el ojo porque puede hacer un cambio importante en el próximo año. Bueno, ¿qué le recomendarías tú al Ministerio de Salud? Que publiquen el boletín epidemiológico, que abran la cantidad de PCRs que se hagan en institutos públicos y privados a nivel nacional y que tengamos al menos una tasa de PCRs comparativa con la que tienen el resto de los países de América Latina, porque somos el último. Mientras no haga suficientes PCR, estás navegando en una tempestad sin brújula y en un ambiente oscuro. Hablamos que la vacuna es efectiva. La vacuna protege de enfermedad severa casi en un 90%, dependiendo de cuál vacuna estemos hablando. Lo que no se está claro todavía es que sea capaz de evitar completamente la enfermedad. Okay. Vamos a tardar unos meses para poder saber eso. En Estados Unidos están poniendo una vacuna. En Miami mucha gente está yendo a ponerse una vacuna que dice que es efectiva. Hay dos. Están poniendo dos vacunas en un sitio una, en otro sitio otra. Y la efectividad de esas vacunas está alrededor del 85 al 90% para prevenir enfermedad severa. ¿Tu consejo final a tus pacientes? Bueno, seguimos protegiéndonos, tenemos que seguir protegiendo, tenemos que acostumbrarnos a vivir con coronavirus, pero el acostumbrarnos no implica bajar la guardia.
El acostumbrarnos implica cambiar nuestras rutinas de trabajo. ¿Cómo es eso de acostumbrarnos a vivir con coronavirus? ¿Tú puedes vivir con coronavirus? Bueno, acostumbrarnos a vivir con la situación del coronavirus. Sí, sí. O sea, por ejemplo, si yo hacía parrilla en mi casa y venían 50 amigos míos todos los días a hacer parrilla a mi casa o a jugar dominó, no es un buen consejo hacerlo en este momento, claro, porque es un riesgo importante. Pues. Por la parrilla, por la carne. No, por el dominó. Los que les gusta jugar dominó y pueden perder en el dominó. Gracias, Julio Castro. Gracias a usted, amigo televidente. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.